cómo es tu nuevo libro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la entrevista y la oportunidad de poder hablar de este libro en el que trabajé durante más de 7 años y bueno, es un orgullo para mí, es un gusto poder tener esta entrevista para presentarles esta obra que he denominado El ser y la falta, y que en los próximos meses será finalmente publicada en España y bueno, y en el resto de los países de América Latina, para bueno, ser sometida al escrutinio de la gente y poder finalmente compartirla con todos ustedes. Es una obra que nació de una inquietud muy profunda acerca de los dilemas y problemas, de los dilemas de la ciencia contemporánea y de los problemas que enfrenta la cultura. A mí me gusta citar a Ray Brassier. Ray Brassier dice en un momento: la situación que padecemos actualmente es muy grave. Las apuestas están muy altas, dice Brassier. Ya no hay tiempo para soluciones de compromiso ni para el error. Y creo yo que basta echar un vistazo al mundo actual para entender la seriedad de lo que dice Brassier, que tiene razón, porque, bueno, la cultura enfrenta actualmente problemas como el suicidio, problemas de la violencia, el regreso de la guerra, problemas como el miedo. Es decir, hay una serie de cuestiones que la cultura no está pudiendo lidiar, no está pudiendo enfrentar, y esos problemas son muy serios que tienen que ver con la pérdida de sentido y con la falta de sentido, y a la ciencia le ocurre algo muy parecido. Está con dilemas, la ciencia está revolviéndose hace muchas décadas en torno a dilemas que no puede resolver, como la fluctuación cuántica del vacío, la materia oscura, la energía oscura. Entonces hay cuestiones, tanto en la ciencia como en la cultura, que a mí me gusta denominar como dilemas y problemas, que bueno, que a mí me inquietaron y me angustiaron toda la vida, porque al final esos problemas tienen rostro, esos problemas se traducen, como no son abstractos, es decir, uno dice el miedo, uno dice la violencia, uno dice una cantidad de cosas, pero al final estamos hablando de personas que experimentan sufrimiento. Entonces, esa es un poco la base del libro que escribí. Entonces, ¿qué ocurre? La tesis central del libro tiene que ver con que por un instante uno pensaría, bueno, los dilemas de la ciencia se resuelven con más ciencia y los problemas de la cultura se resuelven con más cultura. Sin embargo, ese pensamiento constituye un profundo error. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de agotamiento del paradigma. Y cuando un paradigma se agota, la ciencia y la cultura ya no pueden hacer nada por nosotros. Entonces, por eso es que ingresé en el tema de la filosofía, porque solo la filosofía, Raúl, nos puede dar la respuesta a estos dilemas tan importantes y a estos problemas tan angustiantes de la cultura, porque la ciencia no puede lidiar con la falta de ser que padecemos, es decir, ningún multiverso y ninguna dimensión extra y toda esa cantidad de pseudo soluciones no pueden hacer nada contra la falta de ser que padece la ciencia. Y lo mismo con la cultura, es decir, la medicalización, los medicamentos y la medicalización de la cultura tampoco puede hacer nada frente a la falta de sentido, porque la falta de ser y la falta de sentido responden a una cuestión mucho más profunda, y por eso es que
la apelación a la filosofía tiene relevancia, porque precisamente si uno se atiene a las causas, la única manera de atacar las causas es yendo precisamente a la raíz del problema. Y la raíz del problema, estimados televidentes, no es científica ni cultural. La raíz del problema es filosófica. Alejandro, ¿por qué es filosófica? Es filosófica porque un paradigma es una formación ontológica. La ciencia y la cultura, es decir, el saber teórico y práctico, constituyen lo que se denomina, lo que Foucault denominaba poder. Es decir, la ciencia y la cultura son saber normalizado. Pero el saber que se normaliza es filosófico. Es la filosofía la que sienta las bases ontológicas que le permiten a la ciencia y a la cultura explorar el territorio del ser y del sentido. Y efectivamente así ocurre cuando un paradigma se desenvuelve y se desarrolla. Pero ocurre que cuando finalmente se agota, es decir, llega un momento en donde la ciencia y la cultura se dan de bruces contra los límites ontológicos del paradigma. Y la única manera de interpelar esos límites y de darle cobertura, por eso es que aparecen los dilemas y los problemas. Los dilemas y los problemas aparecen precisamente cuando la ciencia y la cultura ya han hecho su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te enfrentás con los límites de un paradigma que son ontológicos, el paradigma ingresa en una meseta, porque no hay otra manera de interpelar esos límites y de darle cobertura a esos límites si no es apelando a la filosofía. Es la filosofía la que nos va a dar la respuesta. Ahora, una última cosa. Siempre ha ocurrido de esta manera. A lo largo de la progresión paradigmática en Occidente, siempre la ciencia y la cultura desarrollaron el paradigma y luego la filosofía vino a darle cobertura a esos límites y a superarlos. Ahora tenemos un problema un poco más profundo porque actualmente no padecemos una crisis del poder, es decir, que se solucionaría con un nuevo saber filosófico, sino que la crisis que padecemos, por eso la cita de Rey Brassier, de que las apuestas están muy altas, la crisis que padecemos es una crisis del propio saber, es decir, es la propia filosofía la que entra en crisis. Entonces, como la propia filosofía es la que entra en crisis, lo que se necesita es una nueva filosofía. Y eso es lo que trae el libro El ser y la falta. ¿Por qué? Porque el saber como tal no puede superar los límites actuales, porque el saber no le permite al no ser jugar al juego del ser. Es decir, es necesario incorporar la falta, pero la filosofía actual, que está muy centrada en la verdad, no le permite, no permite hacer eso. Por eso el ser y la falta lo que viene a hacer es a proponer una nueva filosofía, que yo denomino filosofía trinitaria, y esa filosofía lo que pretende es precisamente dar cuenta de la falta, porque la falta de ser que padecemos es precisamente porque no hemos dado cuenta de lo que denomino el ser en la falta y por la falta. Alejandro, ¿qué te llevó a escribir este libro? Escribí este libro porque había que enviar un mensaje esperanzador, y la esperanza es precisamente filosófica. La filosofía es capaz de revertir el olvido del ser y de sus hijos en Occidente, porque Heidegger se queda corto. No solamente hay olvido del ser, sino que hay olvido del ser y de sus hijos. Y la filosofía es capaz de dar cuenta del ser y de sus hijos y devolvernos de una vez por todas el ser y el sentido. Si somos capaces de sentar nuevas bases ontológicas, esas nuevas bases ontológicas nos van a permitir resolver los dilemas de la ciencia y los problemas de la cultura, que están ahí como una suerte de esfinge que solo nos va a dejar pasar si respondemos correctamente. Y este marco ontológico resuelve precisamente esos dilemas y esos problemas y nos arroja
nos arroja al futuro porque nos devuelve el ser, nos devuelve el cuerpo, la vida, la conciencia, el sentido y finalmente algo que por primera vez en filosofía trae el ser y la falta, que es nada menos que el amor. El amor es el que nos va a permitir sentar esas nuevas bases para lanzarnos, para sacarnos de esta meseta y lanzarnos de una vez por todas al futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes.